Dios les bendiga y que la gracia de Dios siempre les acompañe. Es un privilegio, un gusto estar en el lugar de su intimidad, de su casa y a través de el medio que usted pueda utilizar, ya sea su computadora o su celular, para llevar el estudio acerca de la palabra de Dios. Estamos por terminar lo que es la parte introductoria de el inicio de este estudio, que es distinciones bíblicas. Es algo sumamente importante porque no es posible obtener conocimiento aparte de tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para estudiar algunos principios que nos ayudan a nosotros con mucha claridad en el entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Necesitamos la iluminación divina y necesitamos nosotros tomarnos un tiempo para estudiar constantemente la palabra de Dios. Y es aquí a donde vamos a entrar a la tercera parte y última parte de, valga la redundancia, de esta introducción. Es necesario que nosotros la repasemos y entendamos, porque esto nos ayudará en el entendimiento de las escrituras, sobre todo cuando usted va a estudiar y Dios le va a usar en algún ministerio. Oramos para poder estar a cuentas con Dios y estudiar su palabra. Amoroso Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, agradecidos porque tú, mi Dios amado, tú nos has elegido para lo mejor, para lo más precioso, para aquello que es tu palabra y que en nuestra vida nosotros debemos tener claridad, pero solo lo podemos lograr a través del estudio de ella. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a lo que es el estudio de este día. Y hemos examinado dos pasajes claves de los principios generales de la interpretación bíblica. En el primero tenemos un mandato cuando dice en segunda de Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Aquí el mandato es que procuremos nosotros ser diligentes. Procuremos nosotros entrar en esta dinámica del estudio de la palabra de Dios. Pero el medio es lo que nos dice segunda de Timoteo 2:7, y dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Debemos considerar la palabra de Dios siempre en su contexto y debemos hacerlo viendo palabra por palabra. Eso es importante. Comenzamos a examinar 10 principios generales de la interpretación bíblica. Hemos visto 5 y vamos a ver en esta lección los 5 restantes. Pero repasemos lo que ya hemos visto. ¿Cuáles son ellos? Bueno, hay 3 pasos básicos para estudiar la Biblia. La primera es la observación. ¿Qué es lo que yo veo? Y usted estudia el pasaje y comienza a ver las cosas como que fuera un detective, y comienza a estudiar y a ver si hay palabras repetidas, porque cuando vemos que hay palabras repetidas en un pasaje y hay énfasis en ello, nosotros vamos a entender de qué está hablando el pasaje. Pero vamos a ver los verbos, los sustantivos, pronombres y todo lo que usted pueda sacar en cuanto a la observación es importante, porque usted va a ver qué es lo que ve en lo que está diciendo. Bueno, luego eso nos da una mayor base para lo que es la interpretación del texto, y esto es: ¿qué significa? Usted no puede entrar al significado del texto sin antes haber hecho observaciones. Luego
entramos a la aplicación. ¿Qué significa esto para mí y qué significa esto para otro? De tal manera que un pasaje tiene una observación y una sola interpretación, pero aplicaciones puede tener diversas. Usted puede tomar un pasaje y darle una aplicación y otro puede darle otra aplicación. Sin embargo, lo que es la interpretación debemos tener claro que es una, no hay más interpretaciones. Número dos, el objetivo de la interpretación bíblica es poder entender el significado original del texto, así como fue dado a la audiencia original. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué intentó, enseñar el escritor, el predicador, cuando él dijo lo que dijo en lo que nosotros estamos estudiando o en lo que nosotros estamos leyendo? Eso es sumamente importante. Luego, interprete la Biblia literalmente, tomando las oraciones, las palabras, las frases en su sentido usual, normal, natural y acostumbrado. Esto es lo que significa una interpretación literal de la Escritura. La Biblia fue diseñada para ser entendida sin alegorizarla o inventar algún significado secreto o una interpretación privada. Ya lo dice Pedro que la Escritura no es de interpretación privada, ¿verdad? Y nosotros debemos entenderla en esa claridad, o sea, debemos estudiarla, la Biblia, literalmente. Sabemos nosotros que hay figuras, sabemos nosotros que hay parábolas y todo eso. El contexto lo va a determinar, pero hay pasajes que nosotros no podemos estar diciendo algo que la Biblia no dice. Eso es sumamente importante. Número 4, interprete cada versículo en su contexto o pasaje de la Escritura. Interprete cada versículo o pasaje de la Escritura en su contexto, considerando ¿qué es lo que vamos a considerar? Primero, ¿quién es el autor? ¿Qué fue lo que escribió, digamos, Pablo, los profetas del Antiguo Testamento? ¿Quién ha hablado en el contexto? Entonces, ¿quién? Primero, ¿quién es el autor? Y usted comienza a leer y inmediatamente la Biblia le va a decir, ¿verdad? Algunos libros o cartas, como por ejemplo, Hebreos no dice quién es el autor. Sin embargo, nosotros sabemos que es una carta inspirada por Dios que fue escrita a una audiencia hebrea y eso es importante. Aquí entramos en lo que dice a quién. ¿A quién fue escrito? ¿Fue escrito a creyentes del Nuevo Testamento o fue escrito a la nación de Israel en el Antiguo Testamento? Todo eso debemos entenderlo. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el pasaje que vamos a leer? ¿Está en el Antiguo Testamento? ¿Está en el Nuevo Testamento? ¿Está en las cartas paulinas? ¿O a dónde? Eso es importante. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escrito? ¿Fue escrito en el periodo de la ley o fue escrito en la dispensación de la gracia? Todo eso es sumamente importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué es lo que precede a este pasaje? ¿Qué es lo que nos está diciendo antes? Luego, ¿qué? Y sigue cómo. ¿Cómo se relaciona este pasaje con el resto de la Escritura? También tenemos cuál es la enseñanza que sigue a este pasaje. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta todo lo que estamos estudiando. Ahora, hay una regla que es sumamente importante y que si es posible, usted memorice. Usted la lea con detenimiento y pueda entender lo que esta regla, conocida como la regla de oro de interpretación del doctor David L. Cooper, nos dice. Dice,
Cuando el sentido llano de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal. A menos que los hechos del contexto inmediatos, estudiados a la luz de los pasajes relacionados y las verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario. De tal manera que usted, mi querido hermano, usted debe seguir esta regla, léala, entiéndala, compréndala y aplíquela al momento del estudio. Ahora, el punto número 5 dice aquí, interprete un versículo por medio de la comparación con otras partes de la escritura para lograr un entendimiento bíblico correcto. Esto es sumamente importante. No solamente observamos el contenido y el contexto para interpretar y aplicar, sino también debemos comparar la escritura con la escritura. La Biblia es el mejor libro porque ella se interpreta a sí mismo. Solamente cuando nosotros andamos buscando otra cosa o queremos que nuestro pensamiento se aplique a la Biblia, entonces nosotros traemos y andamos buscando ahí un pasaje que sea aplicado a lo que nosotros queremos decir, pero realmente no es así. Las verdades se extraen directamente de la Biblia y entonces nosotros las podemos exponer, pero no antes. Y aquí hemos visto 5 principios que son excelentes en la interpretación bíblica. Ahora vamos a estudiar 5 más de estas lecciones que nos ayudarán en lo que es la verdad en cuanto a la palabra de Dios. Y vamos a comenzar. Y dice, esto no lo hemos visto anteriormente, quiero aclarar, aquí vamos a ver los 5 restantes para terminar y luego vamos a comenzar con el estudio propio de lo que son las distinciones bíblicas, viendo los 3 tiempos de la salvación. Pero continuemos. Recuerda que cuando la Biblia es entendida correctamente, nunca se contradice. Muchas veces nosotros encontramos aparentes contradicciones, pero la Biblia nunca se contradice a ella misma. Esto no tiene sentido para mí, dice alguno. Por tanto, es obvio que la Biblia está equivocada, que la Biblia se contradice. ¿Usted ha oído alguna vez que alguien dice, es que el papel todo lo aguanta? Es que eso fue escrito por hombres. Sí, ciertamente fue escrito por hombres, pero fue escrita por hombres inspirados por Dios, soplados por ese soplo divino de Dios, aquellos hombres que comenzaron a escribir lo que la palabra de Dios dice. Si somos humildes y reconocemos la autoridad divina y la suficiencia de las escrituras, el Espíritu de Dios puede enseñarnos en la medida que busquemos la respuesta de lo que es la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, él nos va a ayudar y nos va a guiar en un mejor entendimiento. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 24 y Romanos 4, del 1 al 5, vamos a entender que aquí hay una enseñanza sobre la fe, la justificación y las obras. Romanos enseña la justificación sin obras y Santiago enseña la justificación, oigan bien, con obras. Entonces, cuando comprendemos que Romanos habla de la justificación delante de Dios, quien ve nuestros corazones, y Santiago habla de la justificación ante los hombres, que no pueden ver nuestros corazones, sino solamente nuestras obras externas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden ver mi fe? No, pero Dios sí puede ver mi corazón
Él sabe de mis pensamientos, Él sabe de mi obrar, Él puede verlo, pero yo necesito, o ustedes más bien necesitan un testimonio de mi fe por medio de las obras. Cómo yo me conduzco en la iglesia, cómo yo me conduzco delante de mi entorno a donde vivo. Y todo eso determina mi grado de fe que usted puede ver. Entonces, de eso nos está hablando aquí este pasaje. Vamos a ver y aprender de estas aparentes contradicciones. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 20. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala. Sabe que no podemos venir a un estudio bíblico sin nuestra Biblia. Debemos tenerla. Entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Me detengo un momento aquí, bien interesante, porque Santiago no está escribiendo a inconversos. Vea cómo comienza, hermanos míos. No está hablando y dice, hermanos míos, repito, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y no está hablando aquí de la fe en el primer tiempo, ya lo vamos a estudiar esto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Algunos dirán que este pasaje está enseñando que necesitamos tener fe más buenas obras para ser salvos. Y aquí es a donde viene una confusión en cuanto a la palabra salvación, de la cual vamos a ver una aclaración y vamos a ver una distinción bíblica, que es la primera, para que entendamos. Otros dirán que aunque la fe es la única cosa necesaria para salvación, y si una persona verdaderamente salva, hará buenas obras. Entonces, aquí vemos dos cosas distintas. Ellos creen que si uno no hace buenas obras, esto indica que la persona nunca fue salva. Ponemos el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham. ¿Qué fue lo bueno que hizo Lot? La Biblia no lo declara y no dice. Sin embargo, las escrituras nos habla y nos dice el justo Lot. O sea, el justificado Lot. Porque creyó en Dios, fue justificado, pero realmente cuando nosotros leemos la vida de de Lot, no podemos encontrar nada de bueno. Hay otros como los arminianos que enseñan que si uno no hace buenas obras, entonces perderá su salvación. Entonces, son aquellos que todo el tiempo andan luchando y esforzándose porque no saben. Hermanos, qué preciosa es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es esa misma salvación que llegó a nosotros sin ningún mérito humano más que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros podemos ver quién escribió, aplicando un poco el principio el número 4 que vimos. ¿Quién escribió este libro? Santiago. ¿A quién lo escribió? Y allí esto nos determina a quién está escribiendo. Está escribiendo a hermanos, o sea, a creyentes. ¿Dónde lo encontramos? Esto está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en la parte de las epístolas. ¿Cuándo fue escrito? Fue escrito después de la crucifixión de Cristo y al comienzo de la iglesia, o sea, de Hechos capítulo 2. ¿Qué precede? Hay instrucciones y advertencias a creyentes, tales como instrucciones acerca de las palabras, de las pruebas y las tentaciones.
¿Cuáles son las enseñanzas que siguen este pasaje? Son más instrucciones y advertencias a creyentes tales como dominar la lengua, una advertencia de no juzgar a otros y una advertencia contra las quejas contra otros. De manera que nosotros podemos ver cuál es lo que determina todo esto y que no está hablando del primer tiempo de la salvación. ¿Cuáles son algunas de las cosas que observamos del contenido del contexto? Bueno, en el versículo 14 dice, hermanos míos, Santiago está hablando a creyentes. En el versículo 14 y 16 dice, ¿de qué aprovechará? Está hablando de un provecho para ellos. Y dice, salvar, está hablando en el tiempo presente de la salvación, el segundo tiempo del cual nosotros vamos a estudiar en la siguiente lección, los 3 tiempos de la salvación, o sea, nos salva del poder del pecado, de eso está hablando, pero como digo, más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es la conclusión de esto? Lo que Santiago está diciendo en esto es que la fe sin obra está separada del provecho de los beneficios hacia otras personas. Ahora, fe sin obras no es de provecho o beneficio para otros. La fe entonces es muerta por propósitos prácticos. La gente puede salvarse si ven usted que es una persona correcta, si es una persona llena del Espíritu Santo y llena de fe. Al observarle a usted, esta persona creerá y hará las cosas de manera que lo hará de una forma bíblica. Entonces, Abraham demostró su fe cuando él ofreció a Isaac sobre el altar. Eso lo vemos en el versículo, en el capítulo 22 del libro de Génesis, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa. Y Abraham había creído a Dios. En el en el capítulo 15 de Génesis dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham ya había sido justificado. Y cuando Dios le pide esto, ya había pasado un tiempo. Ya Isaac ya no era un bebito, ya no era un niño, ya era un adolescente y lo lleva al sacrificio. Y entonces Santiago también nos hace esa comparación y también lo dice en la carta a los romanos. Dice, la palabra clave aquí es cuando nosotros estudiamos en Santiago 2:21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar, versículo 22. Y vean aquí lo que acabo de decir anterior. Esta es una palabra clave. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago está hablando de lo que otros pueden ver acerca de nuestra fe. La gente cuando le ve a usted caminando a la iglesia con su Biblia en su mano, la gente al principio es posible que dude de nuestra fe, pero con el tiempo, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, la gente va comprendiendo que realmente somos hijos de Dios. Versículo 23 de Santiago 2 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta es una cita, lo dije anteriormente, de Génesis capítulo 15, y versículo 6 y el versículo 18. Abraham fue justificado cuando creyó en Dios. Entonces, Abraham ya había sido salvo por la fe. Y en el versículo 22, y sigo diciendo versículos, perdonen hermano, en el capítulo 22, Santiago está, en el versículo 22,
Santiago está hablando de la salvación en el segundo tiempo. Y aquí nos está hablando acerca del segundo tiempo de la salvación, que es la santificación, que es en el tiempo presente. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, la pregunta aquí es, ¿justificado ante quién? Bueno, Dios necesita ver obras para saber que tenemos fe. Claro que no. Dios no necesita ver que nosotros hemos creído en Él a través de una manera de obrar. No, Dios sabe cuando usted puso su fe en Él como el único y suficiente Salvador. Y después de eso usted comenzó a obrar. Pero la gente no puede ver eso. La gente necesita ver cómo nosotros vivimos nuestra vida práctica y por eso es necesario. Santiago está hablando aquí de la justificación ante los hombres, cómo nosotros nos justificamos ante los hombres. Ahora podemos comparar este pasaje con Romanos 4, del 1 al 5, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, que dice que somos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se justifique. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo también que si Abraham había sido justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo usó a Abraham como una ilustración de cómo una persona es justificada solamente por la fe delante de Dios. Y tomemos en cuenta lo que dice aquí, pero no para con Dios. Cuando el hombre se quiere justificar por las obras, eso no es para con Dios. Eso es para que los hombres le vean. Entonces, para ser declarados justos ante Dios, la única cosa que necesitamos es fe solamente en el Señor Jesucristo. Esta es la salvación de la pena del pecado en cuanto a la justificación. Santiago está hablando de la salvación del poder del pecado. Quiero adelantarme un poco y decir esto, que en los tres tiempos de la salvación, en el primer tiempo, cuando dice somos salvos de ir al infierno, de la pena del pecado, eso es la justificación, el primer tiempo. El segundo tiempo, somos salvos del poder del pecado, ¿verdad? Y el tercer tiempo es de la presencia del pecado en el futuro. Entonces, pero eso lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente lección. Pero estoy haciendo esa aclaración porque Santiago nos está hablando aquí del segundo tiempo de la salvación, o sea, del tiempo presente, del poder del pecado, ¿verdad? Entonces, la Biblia entendida correctamente nunca se contradice. O sea, Pablo y Santiago no se están contradiciendo porque están hablando de cosas distintas. Pablo está hablando de la justificación, o sea, de la salvación en su primer tiempo, y Santiago está hablando de la santificación, o sea, está hablando del segundo tiempo de la salvación. Continuemos. El séptimo dice, al interpretar un pasaje poco claro, examínelo a la luz de un pasaje claro. Lo leo nuevamente. Al interpretar un pasaje
poco claro, examínelo a la luz de un pasaje más claro. Esto es importante. Y aquí tenemos otros ejemplos de lo cual nosotros vamos a tomarlo para tener un entendimiento más claro acerca de esto. Ejemplo de Hechos 2:38 y del 10, 43 al 48. En lo adelanto un poco, dice que en Hechos 2:38 está hablando Pedro a judíos. Y en el capítulo 10 va a hablar a un gentil, a Cornelio. Entonces, ambos pasajes usan palabras como arrepentimiento, bautismo y remisión de pecados. Hechos 2:38 dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Parece que este versículo da dos condiciones para el perdón y la morada del Espíritu Santo. Cuando dice arrepiéntanse y sean bautizados. Pero ¿qué es lo que sucede? Está hablando a una audiencia de judíos y ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo y les está diciendo que se arrepientan, que cambien su manera de pensar. En cuanto a lo que es el pasaje 10, que yo les invito a que ustedes lo lean después y que por razones del tiempo no lo vamos a leer acá, está hablándole a Cornelio, a un centurión romano, al cual le lleva el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios y le explica cómo es el proceso de la salvación. Y entonces eso usted puede leerlo y se va a enterar que la condición para la salvación solamente es la fe. En el caso de Hechos 2:38, como está hablando a judíos, les está explicando Pedro y les está diciendo que tienen que cambiar su manera de pensar con respecto a aquel que ellos crucificaron y que es el Mesías y que tenían que arrepentirse. O sea, a través de eso que estaba diciendo, tenían que creer, pero tenían que ser bautizados. La palabra bautizo no solamente significa sumergirse, sino que significa identificación. Tenían que identificarse con Cristo. En el caso de Cornelio, Cornelio era un gentil y entonces Cornelio creyó y fue declarado justo. ¿Cuáles son la secuencia de Hechos 10? Le pido que por favor ustedes lo lean. Primero, las personas oyeron el mensaje del Evangelio y esto sucede no solamente con ellos, sino que aún en la actualidad. La persona necesita primero oír el Evangelio. ¿Cómo es posible que alguien diga que es creyente, que va a la iglesia y no ha entendido lo que es el Evangelio? Entonces solamente se convierte en una persona espiritual, pero no una persona bíblica espiritual. Número 2, dice que después que oyeron el Evangelio, lo creyeron. Número 3, fueron perdonados. Número 4, recibieron el Espíritu Santo. Y decimos este proceso porque mucha gente cree que va a la iglesia y que recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas, decir jerigonzas y todo eso. No, no es así. Número 5, fueron bautizados en agua. Veamos ustedes el proceso. Y a veces la gente cuando va a la iglesia y ya es bautizado, ¿y qué está diciendo con eso? Está diciendo que ya es creyente o que ya no. Cuando hablamos de bautizar, nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, esa identificación es para que la iglesia vea que nosotros realmente hemos creído. Ahora, veamos el punto número 8. Cada pasaje o texto de la Escritura tiene un solo
tiene solo un significado o interpretación, pero puede tener varias aplicaciones. La interpretación contesta la pregunta ¿qué significa? Mientras que la aplicación, ¿qué es lo que significa para mí y para otro? Esto es sumamente importante y nosotros debemos comprenderlo para que entendamos lo que es la palabra de Dios. El ejemplo que tenemos es Santiago 1, 2 al 4 y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fue escrito a creyentes que estaban sufriendo pruebas y dice sabiendo que Dios usa las aflicciones para probar la fe y producir paciencia y llevarnos a la madurez. En la vida nosotros tenemos presiones y hay presiones de toda índole. Ahora hay una aplicación para esto y tenemos tres respuestas. Usted a la prueba, como nos indica aquí, en primer lugar, las pruebas, usted puede venir y llegar a la prueba y lo que hacer es rehuir a la prueba. Incluso usted renuncia a donde está sufriendo la prueba. Pero también usted puede hacerlo de la siguiente manera. Usted puede tener la prueba y como decimos en nuestro idioma, hacerse loco y sobrepasarla. Pero no es la manera correcta. La manera correcta es en la prueba enfrentarla y habiéndola enfrentado, sobrepasar esta prueba. Y entonces cuando la hemos sobrepasado, nosotros vamos a tener una fortaleza mayor y nosotros habremos crecido en nuestra fe y seremos personas diferentes porque Dios así lo ha determinado. Dios quiere que nos regocijemos incluso en las aflicciones porque Dios tiene un propósito para esas aflicciones. Saber que Dios tiene un propósito nos puede ayudar y regocijarlo. Entonces, por eso vamos a tener la fortaleza y la capacidad de enfrentarnos a ella. Es importante recordar que cada pasaje o texto de la Escritura tiene solamente un significado e interpretación. No podemos darles más. Hay que reconocer que aunque todas las Escrituras es para nosotros, no toda la Escritura fue escrita directamente a nosotros. Nosotros como creyentes de la edad de la iglesia sabemos que toda la Escritura nos ayuda a nosotros. Por eso es que dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, las cosas del Antiguo Testamento, aunque no fueron escritas a nosotros, son para nosotros y debemos tomarlas en cuenta. El ejemplo es lo que acabo de decir y por ejemplo dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, el Antiguo Testamento, aunque no fue escrito a nosotros, pero nos ayuda. Y en último lugar, usted debe darse cuenta de que el propósito final de interpretar la Escritura es para conocer y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para su gloria. Y aquí vemos algunos pasajes que les digo que ustedes los lean después. El tiempo se nos está cortando y vamos a ver cómo se aplica esto a usted. Dios quiere capacitarnos para ser estudiantes precisos y quizás maestros de la palabra de Dios. Algunos lo serán en el futuro. Para poder trazar bien la palabra de verdad, necesito recordar que debo observar, interpretar y aplicar el texto de la Escritura correctamente. También esto nosotros lo debemos tener muy claro.
En tercer lugar, para poder realizar todo esto, necesitamos estudiar la Biblia diligentemente, apoyándome en el Espíritu Santo para iluminarme personalmente. Necesito aplicar los principios de la interpretación cuidadosamente para llegar a la conclusión correcta del significado verdadero del pasaje. Entonces, habiendo estudiado esto y un poco así panorámicamente, nosotros debemos siempre mantenernos bajo estos principios para que podamos estudiar con más efectividad las Sagradas Escrituras. Padre, te agradecemos este tiempo maravilloso en cuanto al estudio de los principios bíblicos para el estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que sea de provecho para mis hermanos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.